Muy bien, ya estamos grabando y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Holman de Colombia, Heredi de México, Ángela, perdón, qué pena, ¿de dónde es usted? Perú, pastor. Perú, muy bien. Karen Quintero de Colombia y Dagoberto, usted es de Tegucigalpa, ¿cierto? De Honduras. Muy bien. Sí, Tegucigalpa, Honduras. Ah, excelente. Pues yo tengo el privilegio de ser el suplente para profesor Nixon esta noche. Él está viajando, de hecho está de regreso, va a estar llegando esta noche aquí a Quito, a tipo, pues medianoche. Entonces, es mi privilegio y mi honor estar aquí con ustedes para seguir hablando sobre este tema, como la palabra crece, pues por el Evangelio y como los discípulos van a estar haciendo con el poder del Evangelio aún más discípulos, pensando en la multiplicación de creyentes y de discípulos. Y como nosotros tenemos como privilegio la oportunidad de participar en la gran comisión de esta forma. Y esta noche nos toca la lección 3 y vamos a hablar sobre una conversación sincera. Entonces, ahora estamos hablando sobre algunas estrategias que ustedes pueden poner en práctica para juntar un grupo para poder compartir la palabra de Dios con este grupo. Y en este curso vamos a enfocarnos en 4 estrategias y voy a plantar estas 4 estrategias en un momentito, pero es importante reconocer que estas estrategias no son las únicas y hay muchos contextos diferentes, hay muchas culturas diferentes. Es importante pensar en los factores socioculturales y pensar también en sus dones y sus vocaciones y las puertas abiertas alrededor de usted. Entonces, aunque vamos a estar hablando sobre 4 estrategias, hay muchas formas en que ustedes pueden estar juntando un grupo. Hay muchas cosas que pueden hacer para tratar de crear un público para el Evangelio. De hecho, esta noche vamos a hablar un poco sobre las estrategias que utilizó Pablo. Y él tenía planes y él tenía como su costumbre de ir a una ciudad y hacer tal cosa, muchas veces en la sinagoga. Y es muy probable que las estrategias que Pablo usó no vayan a funcionar muy bien para nosotros porque estamos viviendo en otra época y con otros factores socioculturales. Pero es importante ver, ok, ¿cuáles son las opciones? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo intentar para tratar de llevar la palabra de Dios a otras personas? Entonces, aquí tenemos como una pequeña introducción al tema para esta noche. Antes de continuar, vamos a tomar un momentito para ofrecer una oración y vamos a usar la oración que tenemos aquí en la pantalla. Oremos. Padre eterno, nosotros amamos a los demás porque tú nos amaste primero, a tal grado que enviaste a tu Hijo unigénito para que sea nuestro Salvador. Aumenta nuestro amor por ti y por lo demás e impúlsanos a compartir las buenas nuevas de Cristo con las personas que nos rodean. Usa el amor que mostramos al prójimo como oportunidades para dar a conocer el amor infinito que tú has mostrado al mundo. En nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Muy bien, veo que algunos compañeros más se han ingresado a la sala. Que todos sean bienvenidos a esta lección 3. Mi nombre es Mateo, yo tengo el privilegio de ser el suplente para el profesor Nixon. Él está de regreso a Quito después de visitar a unos estudiantes en Guatemala. Entonces, el plan para esta noche, algo que estamos tratando de hacer en Academia Cristo es siempre fijar
objetivos para cada lección. Y los objetivos para esta lección, para la lección 3 de este curso, son hablar de la diferencia entre las partes prescriptivas y descriptivas de las escrituras y aplicar ese concepto a las estrategias del evangelismo. Porque, y como ustedes han estudiado antes, a veces Dios dice, hagan esto exactamente así, en toda época, que toda creación haga tal cosa. Y a veces en la Biblia tenemos simplemente descripciones de cosas que sucedieron. Y nos toca como estudiantes de la palabra de Dios averiguar con la sabiduría que viene al Espíritu Santo, viendo el contexto, viendo lo que dicen otras partes de la palabra de Dios. Ok, aquí estamos viendo nada más una descripción de algo que los apóstoles hicieron, que podemos hacer o que no necesitamos hacer hoy en día, tenemos la libertad, o estamos viendo algo que sí Dios nos manda a hacer. Entonces vamos a revisar este concepto. También vamos a ver unos ejemplos en la Biblia de conversaciones sinceras siendo utilizadas para crear un público para el evangelio. Vamos a hablar sobre nosotros, podemos hacerlo hoy en día. Entonces vamos a ver los ejemplos en la Biblia y luego nosotros vamos a practicar un poco sobre cómo nosotros podemos iniciar conversaciones sinceras para poder crear un público para el evangelio. Y después vamos a hablar un poco sobre el amor. Porque la verdad es que, y no quiero sonar muy duro, pero la verdad es que ya que tenemos una naturaleza pecaminosa, a veces no queremos hablar con otras personas. A veces somos cansados o agobiados o tenemos muchas responsabilidades y sabemos que sí, tengo este amigo y este amigo está pasando por un momento difícil, pero no hay tiempo en ese momento. Entonces vamos a hablar un poco sobre el amor y el amor que Dios nos mostró en Cristo y cómo podemos reflejar ese amor a otros al conversar con otras personas y conversar sobre la palabra de Dios. Entonces, ¿cuáles son sus preguntas, sus dudas, sus comentarios antes de continuar? Aquí tenemos el plan para esta noche con estos objetivos, pero ¿cuáles son sus dudas, sus preguntas? Pastor Holman, algo importante en esta lección que yo veo es la forma descriptiva, cómo los apóstoles y cómo el Señor también en el paso por la tierra coloca los ejemplos en parábolas, en hechos que sucedieron, ¿cierto? Y son aplicados también en hechos de los apóstoles por los discípulos, ¿cierto? Entonces, esa es la forma descriptiva. Y en la otra forma, ¿sí? Prescriptiva, es lo que Dios ordena, ¿sí? Que nosotros hagamos, o lo que Él tiene establecido el plan divino, ¿no? Para toda la humanidad, y por eso en el video decía, en todo tiempo, ¿cierto? A mí me estaba analizando Mateo 24, señales antes del fin. Hay una parte donde dice que se predicará este evangelio en todo el mundo y vendrá el fin. Tenemos en este momento las redes, tenemos a nuestro favor medios de comunicación que se puede uno conectar, por decir algo, en una región, crear, por ejemplo, decir algo, un grupo de WhatsApp. Todo el mundo ya creo que tenemos a nivel en regiones, ¿sí? Grupos de WhatsApp. Son estrategias también que debemos aprovechar porque la tecnología, el Señor lo dijo, llevar el evangelio a todo el mundo, pero no especificó cómo. ¿Sí? Entonces lo que debemos de hacer nosotros es aprovechar esos medios de comunicación para que las personas conozcan del amor de Cristo. Señor Holman, muchísimas gracias. Y esta es una muy buena introducción a las preguntas que vamos a considerar enseguida. Porque sí, tenemos la prescripción, tenemos el mandato
de ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos, enseñándoles. Entonces ahí tenemos un mandato, pero hay mucha libertad en cuanto a cómo hacerlo, como usted dijo. Y vemos ejemplos de cómo los apóstoles llevaron a cabo el evangelismo, y nosotros podemos hacer algunas de las mismas cosas, o podemos decidir que, eso no sirve para nosotros hoy en día, yendo a la sinagoga, o yendo al Zócalo, o a la Plaza Bolívar, y predicando. Pues las personas nos van a ver como loquitos tal vez. Pero en ese entonces fue totalmente normal y aceptable ir a la plaza, al Zócalo, al centro y compartir su mensaje. Fue muy común. Hoy en día no tanto. Entonces nos toca pensar en, ¿cuáles son las cosas a mi disposición? Puede ser las redes sociales, puede ser el radio, puede ser una conversación sincera con un amigo. Entonces, voy a hablar un poquito más y después voy a parar para escuchar a ustedes, pero quiero compartir un poco sobre lo que leyeron ustedes para hoy de Juan 1, Juan capítulo 1. Y eso sigue como una introducción a todas las estrategias que vamos a estar viendo en este curso, estrategias para crear un público para el evangelio. Entonces, en Juan capítulo 1, y es en los versículos 35 a 42, Juan el Bautista identifica a Jesús como el Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No el pecado de los obedientes, no el pecado de los más fieles, que quita el pecado del mundo. El Salvador prometido está aquí. Y dos hombres escucharon esta buena noticia. Escucharon el evangelio, las buenas nuevas acerca de Jesús, y siguieron a él, siguieron a Jesús. Y uno de ellos se llamaba Andrés. Y después de que Andrés pasó un ratito con Jesús, él fue y encontró a su hermano Pedro. Y aquí vemos una reacción normal cuando alguien entra en contacto con su Salvador. Quiere presentárselo a los demás. Y como mencioné antes, a veces tenemos el problema de la naturaleza humana, este viejo Adán, que a veces no quiere compartir con otras personas y no quiere compartir la palabra de Dios con otras personas. Pero el nuevo Adán, la nueva creación que somos por medio del evangelio, tiene ese deseo de compartir a Jesús con otros. Entonces, eso vemos en Juan capítulo 1, 35 a 42. Y ahora vamos a considerar Juan capítulo 1, 43 a 51. Y perdón, no tengo el texto aquí en la pantalla, pero si tiene su Biblia, puede ver Juan capítulo 1, 43 a 51. Aquí Jesús llama a Felipe para que lo sigue. Entonces Jesús llamó a Felipe para que lo siguiera como un discípulo. Entonces, esta invitación por Jesús, esta palabra pronunciada de Cristo, convirtió a Felipe en un discípulo. ¿Y cuál fue una de las primeras cosas que hizo Felipe? ¿Alguien sabe? Entonces, aquí tenemos la poderosa palabra de Jesús, la poderosa invitación de Jesús, llamando a Felipe a ser un discípulo. Entonces, Felipe se convierte en un discípulo. ¿Y cuál es una de las primeras cosas que él hace? ¿Alguien sabe? Él invita a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley. Exactamente, hermana, exactamente. Él fue y habló con Natanael sobre el Salvador.
Y cuando Natanael tuvo sus dudas, ¿qué dijo Felipe? Ven y mira, ven a ver. Entonces, ahora en esta parte de este curso, la palabra crece, el discípulo hace discípulos. Ahora en esta lección y en las 3 lecciones que vienen después de esta, vamos a estar hablando sobre las formas en que podemos decir lo mismo. Ven a ver, amigo, abuelita, hijo, vecino, Desi, ven a ver lo que Jesús hizo por y para nosotros en su palabra. Las 4 estrategias que vamos a considerar son una conversación sincera, hablando con otra persona, tal vez tocando asuntos difíciles, la muerte, la culpa, la pena, pero también la gracia, la redención, el perdón, la certeza de la vida eterna. Entonces puede ser por una conversación sincera. Perdón, pastor. Sí, dígame. Una estrategia muy buena que se me viene a mí es la situación actual. Sí, La situación actual del mundo, del mundo. Cambios de clima, situaciones de la naturaleza. Se puede entablar una conversación muy sana, pero con un objetivo principal, ¿cierto? Exactamente. De hecho, en eso vamos a profundizarnos más esta noche. Ok, una conversación sincera. ¿De qué se trata? Y puede ser, y vamos a conversar más al respecto, puede ser, sí, la situación en el Valle de Cauca está muy difícil. Personas están tal vez muriendo. ¿Qué pasa después de la muerte? O puede ser una pandemia, pues ya estamos unos años, pero una pandemia y la enfermedad, y pues hay una enfermedad aún peor que el COVID, y es la enfermedad del pecado. Entonces, de eso vamos a hablar esta noche, cómo podemos usar las situaciones actuales, muy bien, Holman, el mundo actual, para iniciar conversaciones. Señor Dagoberto, le damos la palabra. Una pregunta, pastor. Como decía mi hermano Holman, que Dios lo bendiga, mi hermano Holman. Buenas noches, Alberto. Un abrazo para usted y la familia. La situación del mundo con la globalización, con el internet, ahorita está el tema de la inteligencia artificial, tantas cosas que están ocurriendo en este momento. Tenemos ventajas y desventajas en el Evangelio. Una de las cosas, cómo abordar, por ejemplo, nos va a dar estrategias, cómo abordar, por ejemplo, a una pareja de homosexuales, a una pareja de mujeres con mujeres. Entonces, porque eso se está volviendo tan común en este tiempo. Y entonces, y ahí está viendo estoy viendo un rechazo hacia la palabra, porque con la pandemia es cierto, se globalizó, pero muchas iglesias perdieron miembros y ya nos estamos acostumbrando a lo digital, no a lo presencial. Entonces podríamos tener estrategias como cómo abordar esos temas, por ejemplo, con homosexuales, con asesinos, con mareros, tantos problemas que tenemos. Vamos a tener esas estrategias. Sí, exactamente. Podemos aprovechar lo que está pasando a nuestro alrededor para iniciar conversaciones sinceras. Y a veces puede ser por algo muy drástico, ¿cierto? Guerra, violencia, injusticia. A veces también podemos iniciar una conversación sincera con algo muy sencillo. Me acuerdo un día hablando con un señor, no me acuerdo qué estábamos haciendo. ¿Aló? Sí, buenas noches, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está, pastor? Que Dios le bendiga. Estaba escuchando Igualmente. lo que dicen los hermanos, que en realidad vivimos una generación muy difícil, pero sabemos que Dios nos ha dado las armas, nos ha dado las herramientas,
a través de su Espíritu Santo. Porque así como lo hizo con los discípulos, así como lo hizo con los discípulos en la antigüedad, también lo hará con nosotros. Lo que pasa es que estamos, ¿cómo se llama?, luchando contra la tecnología. La tecnología puede ser muy buena, porque a través de la tecnología nos podemos conectar con el Zoom y tantas formas, pero así como también se usa para cosas buenas, se usa para cosas malas. Y como en el libro de Daniel decía que la ciencia se aumentará, el hecho de que hayan inventado esta una inteligencia artificial que quiere ser más que el ser humano, es como queriendo poner en duda que existe un Dios real, pero nosotros tenemos la bendición de tener un Dios todopoderoso que nos guarda, que nos cuida y que nos da la gracia para poder sembrar esta palabra de acuerdo a la necesidad que pueda haber, de una u otra manera, saberlo hacer con sabiduría, con gracia. Es cierto, la gente que está en pecado y que ama el pecado no va a querer escuchar la palabra del Señor, pero aquellos que realmente tienen una necesidad, la palabra caerá en sus corazones y podrá dar muchos frutos. Y de eso somos portadores, somos sembradores, y a través de estos estudios que nos enseñan distintas técnicas, nos ayudan a poder prepararnos mejor en estos tiempos, confiando que el Señor es el que obra, el querer como el hacer en esos corazones. Primero la oración, después la obra, después las herramientas que nos dan para aplicarla y decirle que en la palabra de Dios tenemos una esperanza que nos da aliento, la vida eterna y la salvación en Cristo, que no ha cambiado, aunque en otros países lo sigan o crean, pero Dios sigue siendo el mismo. Eso sería, mi estimado profesor. Muchas gracias por este aporte, Sofía. Muchas gracias por aportar. Sí, entonces podemos usar algo muy drástico, muy grande, algo que toca fuertemente el corazón para iniciar una conversación. O a veces puede ser algo muy sencillo también. Puede ser, y vamos a ver ejemplos de eso esta noche. Entonces, las 4 estrategias son una conversación sincera. En otra lección van a ver cómo pueden ustedes utilizar los materiales y los recursos de Academia Cristo, ya sea volantes, ya sea devocionales por WhatsApp, cómo pueden compartir estos recursos y cosas para tratar de crear interés en otras personas. La tercera estrategia que van a ver ustedes es aprovechando su proyecto final de este curso para atraer a personas a escuchar la palabra. Es que me toca hacer un proyecto final, necesito unos participantes. No queremos engañar a nadie, pero puede ser una forma para llevar a personas a los pies de Jesús por medio de su proyecto final. Y por fin, ustedes van a estudiar, van a tener una lección sobre cómo pueden aprovechar personas que ya tienen interés en invitando aún más. Entonces puede ser que usted vive en un lugar donde no conoce muchas personas, tal vez recién llegó o algo así, pero conoce a alguien que es muy bueno para hablar con la gente, conoce la comunidad, tal vez puede trabajar en equipo de esta forma. Entonces, este es un poco de lo que nos espera en las próximas lecciones. Pero esta noche, una conversación sincera, y para revisar, vamos a tener 3 preguntas para revisar. Y la primera es, vamos a volver a este tema que tocamos hace unos minutos. ¿Cuál es la diferencia entre una parte prescriptiva y una parte descriptiva de las escrituras? Entonces hablamos un poco sobre estas 2 categorías. ¿Y cuál es la diferencia entre una parte prescriptiva y una parte descriptiva? Veo el micrófono prendido de Elis Ríos. Muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Desea aportar? Ay, sí, profe, gracias. Gusto para mí volvernos a ver a través de este curso. Bueno, creo que una diferencia grande que yo veo es que la prescriptiva es inmodificable, es algo que ya está escrito, lo dijo el maestro,
de maestros y hay que seguirla, hay que acogerla, no se puede modificar, esa es la enseñanza recibida y nosotros como discípulos tenemos que aceptarla, porque el discípulo se caracteriza porque es fiel, porque él acoge con gozo la enseñanza de su maestro. Y la descriptiva la encontramos en las escrituras, hay muchos pasajes que detallan lo acontecido, cómo él expuso el mensaje, que todos los eventos que allí se dieron. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted. Muy bien explicado que sí, las partes prescriptivas son parte de la palabra de Dios que no van a cambiar y que no podemos cambiar y que tenemos que hacer. Por ejemplo, ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizar, enseñar, celebrar la Santa Cena, amar a nuestro prójimo, amar a Dios con todo nuestro ser, respetar y obedecer los mandatos de Dios para el matrimonio, no tomar en exceso, abusando el alcohol. Ahí tenemos como mandatos, pero también tenemos partes de la Biblia que son nada más una descripción y podemos sacar aplicaciones de estas descripciones para nosotros hoy en día, pero a veces no. Por ejemplo, Abraham, cuando él tenía hijos con diferentes mujeres, ahí tenemos una descripción, pero no es un permiso para tener como dos mujeres, para tener dos esposas. Abraham, él quiso encontrar una esposa para su hijo en su tierra natal. Es una descripción. No quiere decir que, es que solamente los colombianos solamente se pueden casar con los colombianos y los ecuatorianos solamente se pueden casar con los ecuatorianos. No es así, es simplemente una descripción de algo que Abraham hizo. Pero sí, tenemos a la vez partes que son prescriptivas. Y eso tiene una conexión con el evangelismo, porque por ejemplo, en el libro de Hechos, vemos la metodología de Pablo para la obra misionera y cómo él estaba trabajando. Normalmente llegando a la plaza, el parque central, el Zócalo, predicando, yendo a la sinagoga, iniciando con los judíos, tratando de demostrar el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento en la persona de Jesús, luego yendo a los gentiles. Vemos su estrategia, pero no somos obligados a hacer exactamente lo mismo. La segunda pregunta para esta noche es, ¿qué cosas o cuáles son las cosas que Dios ha prescrito en su palabra cuando se trata de haciendo discípulos? Entonces, ahora estamos enfocados más en el hacer de discípulos. ¿Y cuáles son las cosas que Dios sí ha prescrito en cuanto a haciendo discípulos? Una de las cosas, pastor, que Dios ha prescrito en su palabra es el amor. El amor en nosotros y hacia los demás. Es una clave importante. Si nosotros nos amamos, vamos a amar a las demás personas. Si no tenemos amor por nosotros mismos, ¿qué vamos a dar amor? La palabra lo enseña. ¿Sí? Si tú no amas a tu hermano o no perdonas a tu hermano, ¿cómo va a ser una obra misionera? ¿Cómo va a ser un evangelismo? Muy bien, el amor, exactamente. El amor no es opcional, ¿cierto? Pues vamos a amar a los demás motivados por el evangelio y por el amor que Dios nos ha mostrado, pero el amor no es opcional. Muy bien, damos la palabra a Edevi y sigue Juan Carlos. Edevi, adelante. Sí, hermano. Una de las prescripciones
de nuestro Señor Jesucristo es el mandato que nos dejó de ir y predicar el Evangelio y que bauticemos en el nombre de Él, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la gran comisión que nos dejó. Eso es una prescripción, así lo entiendo. Exactamente, ir y hacer discípulos y bautizando ¿cómo? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a obedecer todo, no solo algunas partes, sino todo. Ahí tenemos una parte bien prescrita. Excelente, Debbie. Y señor Juan Carlos, muy buenas noches, adelante. Buenas noches, pastor, buenas noches a todos. Yo pienso que una parte prescriptiva que está en la palabra es la autoridad que tenemos nosotros. Creo que nosotros debemos presentar a un Dios poderoso que da salvación, pero no le ruega a nadie. A veces creo que los cristianos caemos en ese error, y es que por querer mostrar amor, malinterpretamos la palabra amor y entonces queremos rogarle a la gente que busque a Jesús cuando es Jesús el que tiene que ser adorado y el que tiene que ser buscado. ¿Mm? Entonces yo pienso que eso es una cosa bien importante. Hay que amar a la gente, pero dentro del amor existe también la disciplina, las normas. Y definitivamente Dios no le está rogando a nadie. Él murió en una cruz por nosotros y eso no tiene precio. Entonces, de tal manera que necesitamos también entender que somos autoridad y somos nosotros la solución para los problemas de las personas, ¿sí? Y no es una solución milagrosa siempre. ¿Mm? Entonces, eso es algo bien importante que creo yo el Señor lo da en su palabra y que nosotros como discípulos que buscamos discípulos debemos tener en cuenta. Porque hay gente que simplemente no se quiere dejar ayudar y ya. No hay nada que hacer ante eso. No, muchas gracias. En amor vamos a querer compartir todo lo que la palabra dice y no esconder las partes que pueden ser difíciles para este mundo. Y la palabra autoridad también me hizo pensar en la autoridad que Cristo nos da para perdonar pecados o para no perdonar pecados. Y ustedes van a abordar ese tema más en Discipulado 2, porque tiene que ver con el ministerio y ustedes están siendo preparados para estar y participar en el ministerio. Pero nosotros tenemos un privilegio muy especial que podemos, y esta no es simplemente una descripción, sino podemos, cuando alguien sí es arrepentido, perdonar. Y si alguien no es arrepentido y nos toca compartir la ley, podemos decir, no tienes el perdón si no es arrepentido. Entonces, pero ese es otro tema para otro día. Pero muchas gracias, Juan Carlos, y vamos a escuchar al señor Dagoberto y después vamos para la próxima pregunta. Dagoberto, adelante. Una de las cosas que usted dijo ahorita, que, que nunca prescribe, es la ley y el evangelio, que lo tenemos que aplicar en todo tiempo. Y eso, la ley y el evangelio, decirles que a pesar de que cometieron un acto, que tienen esperanza, que no todo está perdido. Entonces, esa ley y el evangelio no prescribe, es para todo tiempo, para toda ocasión y tenemos que aplicarlo. Muy bien, excelente. La aplicación y también la distinción entre la ley y el evangelio y averiguando, ok, ahora me toca compartir el evangelio y ahora es necesario compartir la ley. Esta es una prescripción, especialmente al ver los consejos y pues los mandatos de Pablo a Timoteo, que hay que dividir correctamente la palabra de verdad y eso se trata de la ley y el evangelio. Muy bien, y algunas otras cositas también, pensando en lo que Dios ha prescrito con el evangelismo. También sabemos que es el Espíritu Santo que hace la obra y el Espíritu Santo crea la fe en alguien y lo hace a través del evangelio. Ya hablamos sobre haciendo discípulos de todas las naciones, del bautismo, de enseñar, pero Dios lo deja abierto sobre cómo podemos crear este público.
Entonces, necesitamos tener un público, ya sea una persona o muchas personas. Hay que tener otras personas para poder compartir la palabra. Y cuando la palabra sea compartida, entonces el Espíritu Santo va a hacer la obra. Entonces, nosotros no podemos tomar crédito por nada. Solo nos toca crear un público, presentar la palabra y el Espíritu Santo va a hacer la obra. Entonces vamos en esta clase y en las otras clases vamos a estar hablando sobre esta flexibilidad que tenemos sobre las estrategias del evangelismo. Muy bien, y la última pregunta de repaso para nosotros: ¿cuáles son algunos ejemplos que tenemos en las Escrituras de conversaciones sinceras entre personas que crearon un público para el evangelio? Creo que el profesor Abraham mencionó algunos ejemplos en el video, pero ¿cuáles son los ejemplos que tenemos de conversaciones sinceras? Pastor, una de las conversaciones sinceras fue la que hizo el apóstol Pedro antes de la conversión de los 3.000, porque él estaba hablando de Cristo resucitado. Muy Sí. específico, muy sincero, ¿cierto? Sí. ¿Y quién fue el que dio el convencimiento? El Espíritu Santo. Lo utilizó como un vaso de honra para llevar a esas personas, porque fue sincero, no vino con una mácula, una mancha, sino fue una cuestión sincera. ¿Qué nos enseña eso? Pues hacer lo mismo, ¿cierto? Sincero, ¿sí? ¿Quién murió por ti? ¿Quién murió por todo el mundo? Sencillo, pero muy específico, muy profundo, ¿sí? Lo que Él hizo por nosotros, ¿qué fue lo que cumplió Él? ¿Qué fue lo que perdonó Él? ¿Y por qué resucitó? Muy bien, sí, este famoso sermón de Pablo, sí, compartiendo la verdad. Excelente, excelente. Y señor Dagoberto, adelante con un ejemplo. No lo escuchamos. Ahora sí, ahora sí. Tenía la mano levantada, pero sí, hay... Perdón. No, pero ahí hay muchos ejemplos del Señor, de conversaciones a mí me gusta, ¿cómo es que se llama? La sabiduría de Jesús, ¿verdad? Cuando le preguntaron para pagar impuestos. Entonces que si era bueno pagar impuestos, entonces el Señor le dijo: demos al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Eso a mí me impacta, y miro la sabiduría que tiene el Señor en esa conversación sincera. Entonces yo puedo agarrar un ejemplo de conversar ahí, decirle: debemos dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Muy bien, buen ejemplo, muchas gracias. Y algunos ejemplos más, solo por temas de tiempo, voy a compartir ahora. Uno de mis favoritos es Juan capítulo 4, porque Jesús está pasando por Samaria y los discípulos van a la aldea para comprar algo y él está ahí y hay una mujer ahí también. Y Jesús hace una pregunta sumamente sencilla: ¿me da un poco de agua? Pero con esta pregunta sencilla, él rompió las normas culturales del día. Un judío, un hombre judío, nunca hablaría con una mujer samaritana y jamás preguntaría por un poco de agua, porque Jesús no tenía nada para sacar agua. Esto implica que él estuvo dispuesto a utilizar la misma taza que esta mujer samaritana había tocado y utilizado, que técnicamente fue algo impuro. Entonces, con una pregunta bastante sencilla y también sincera, él inicia una conversación profunda sobre pecado y gracia. Y él no dice:
tú eres una mujer adúltera y mereces morir. Más bien él dice, es que tú has tenido cinco esposos. Entonces él aborda el pecado, pero lo hace de tal forma para iniciar, provocar más o menos una conversación. Entonces, Juan capítulo 4 es un ejemplo. Otro ejemplo que tenemos es Lucas 19, cuando Jesús tuvo que quedarse. La palabra dice, él tuvo que quedarse. Ahora necesito ir a tu casa, Zaqueo. Y Exacto. seguro ahí conversaron, ¿cierto? Sobre pecado, gracia, fe y obras. Seguro el pecado y la gracia y la fe y las obras, porque vemos que Zaqueo reconoció su pecado, fue arrepentido. Podemos deducir que confió en Cristo y vemos también el resultado que él quiso regalar a los que él había engañado. También en Juan capítulo 5 vemos a Jesús iniciando una conversación con un señor discapacitado, haciendo preguntas para iniciar a conversar y luego pasar a temas espirituales. Muy bien. Entonces, en resumen, ¿qué es esta estrategia? En resumen, ¿qué es la estrategia que estamos abordando esta noche? Una conversación sincera. Y pues una pregunta para tratar de contestar esta pregunta es, ¿tiene usted una conexión, una relación familiar, una amistad lo suficiente cercana con alguien para poder hablar sobre temas de la muerte, pero la vida eterna que tenemos en Cristo, sobre el pecado, las malas decisiones, las cosas que lamentamos, pero esta nueva vida que tenemos en Jesús y el perdón que tenemos, la limpieza que tenemos en nuestro Salvador, sobre la culpa que a veces estamos cargando sobre los hombros, pero como Dios se lo ha llevado y echado a las profundidades del mar, la idea es aprovechar la red de familiares y amigos y conocidos y colegas para tener una conversación sobre temas de la fe para crear un público para el evangelio y hacer esta pregunta. Ok, sí, y ahora quiere aprender más porque en unas semanas voy a estar dando un curso breve sobre las doctrinas principales de la Biblia como proyecto para un curso y me gustaría seguir hablando con vos, con usted. Entonces, a veces una conversación sincera y directa con alguien sobre estos asuntos puede ser como el punto de partida para invitarlo a aprender más. Entonces puede tener la conversación y después, sí, debemos seguir hablando, vamos a tomar un café dentro de 8 días y usar esta conexión como el punto de partida para invitar a otros. Solo para revisar, eso es algo que Jesús hizo. Él inició la conversación con la mujer samaritana. Él inició una conversación con Zaqueo. Zaqueo, ¿qué estás haciendo ahí arriba? Bájate porque tengo que ir a tu casa hoy. Jesús iniciando una conversación con el Señor discapacitado durante 30 años. Antes de continuar, porque ahora vamos a pasar a lo práctico y vamos a tomar un momentito para hablar sobre cómo podemos hacerlo y con quiénes vamos a hacerlo y vamos a escuchar los consejos de los compañeros, porque a veces no podemos meternos tanto en temas tan profundos. Entonces vamos a tomar un momentito para compartir, pero antes, preguntas, dudas, comentarios al respecto. Muy bien. Pastor, el Señor Adelante. Jesús Sí. en la prescripción fue fuerte también con los fariseos. Fuerte. Sepulcros blanqueados. Fue una prescripción también, porque, como decía el hermano Juan Carlos, hay que también llamar las cosas como son.
No puede uno tapar, ¿cierto? La situación, ¿sí? O sea, a lo que es blanco se le dice blanco y a lo que es negro se le dice negro, con autoridad. Exactamente, y eso Jesús hizo. Y a veces él fue muy, ¿cómo puedo decirlo? ¿No? Como suave, tranquilo, pero muy sutil a veces. Por ejemplo, con la mujer samaritana. Es que usted no tiene un esposo, es que tiene 5, o ha tenido 5 esposos. Y él está abordando el pecado, y él está llamándole a reconocer su pecado y confesarlo. Pero a veces sí, con los fariseos, él tuvo que ser aún más fuerte y aún más directo. Y él, siendo el Hijo de Dios, él tenía la sabiduría para averiguar cómo proceder con cada uno. Y eso es algo que el Espíritu Santo en que puede guiarnos también. Y puede ser a veces, puede ser que tenemos un amigo, un amigo muy cercano, con quien tenemos mucha confianza. Y podemos decir, amigo, tú estás fallando, tú estás pecando. Si no vas a cambiar, estás rumbo al infierno. Pero puede ser que eso puede ser un poco fuerte para el vecino que casi no conocemos. Entonces, con el vecino puede ser algo como, vecino, es que yo vi que hace un par de días las policías llegaron aquí, todo está bien, o había una pelea, o qué sucedió, y sí, vivimos en este mundo caído, y poco a poco ir creando la confianza para luego hablar sobre el pecado, la gracia, la fe y las obras. Muy buenas aportaciones. ¿Alguien más desea aportar? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Ahora vamos a tomar un poco de tiempo para compartir. ¿Cómo tú vas a iniciar una conversación sincera? Y ya hemos identificado que puede ser diferente, depende de la persona y del contexto. Pero algunas sugerencias y después tomamos un tiempo para conversar. Puede ser compartiendo buenas noticias con alguien. Es cierto, cuando algo muy bueno pasa en nuestras vidas, muchas veces queremos compartir esto con otras personas. Es que, por ejemplo, me acuerdo que hace unos días, aquí en Quito tenemos una oficina para los profesores de Academia Cristo. Y es porque ahí podemos ir y dar clases y tener reuniones con estudiantes y todo eso. Y yo encontré un local colombiano riquísimo ahí. Se puede ir caminando, muy buen precio para un almuerzo, muy rica la comida. Y yo regresé contándoles a profesor Nixon, a profesor Nathan, a todos, ok, encontré un nuevo local, mañana todos nosotros necesitamos ir, ustedes les van a gustar, es muy bueno. Cuando tenemos buenas noticias, queremos compartirlas con otras personas. Y debe ser igual con las buenas noticias acerca de Jesús. Y queremos recordar lo que Jesús ha hecho para nosotros. Y al reflexionar sobre el Evangelio y sobre lo que Jesús ha hecho para nosotros, vamos a ser motivados a compartir esta buena noticia con otras personas. Otra idea puede ser expresando su preocupación por su bienestar, por el bienestar eterno de alguien. Entonces puede ser que tiene un buen amigo y eventualmente usted llega al punto en que puede decir, amigo, yo quiero que tú estés en el cielo. Yo quiero que tú estés en la vida eterna conmigo. Y ahí, al expresar su amor, su preocupación por su bienestar, ahí puede tal vez iniciar una conversación que posiblemente pudiera ser un punto de partida para hablar más. También puede ser compartiendo una parte de la Biblia favorita. Por ejemplo, a mí me encanta Mateo capítulo 13, la parábola de la
del tesoro escondido en el campo, porque es una parábola bien chiquito. Un versículo 44, creo. Y ahí Jesús dice que el reino de los cielos es como un tesoro escondido en el campo. Cuando un hombre lo encontró, él se fue y en su alegría vendió todo lo que tenía para comprar el terreno. Y a mí me encanta esta parte de la Biblia porque por muchos años yo pensé que nosotros los creyentes fuéramos como el hombre. Ok, y al encontrar ese tesoro del reino de Dios, debemos hacer todo lo posible para, para aferrarnos a ese tesoro. Pero hace unos años yo escuché otra interpretación que habla de Jesús siendo el hombre. Y cuando Él nos encontró ahí en el suelo, en la tierra, nos vio como tan importantes a Él, que Él vendió todo lo que tenía, hasta su propia vida, sacrificó su propia vida en su gozo para redimirnos y atraernos a su reino. Entonces, usted puede elegir su parte de la Biblia favorita y tenerla bien en mente para poder compartirlo en el momento adecuado o tener nada más un versículo favorito. ¿Y qué más? Puede también aplicar una parte de la Biblia a su situación. Entonces, si hablamos de eso en los primeros minutos de la clase, creo que el señor Holman mencionó las circunstancias actuales. Puede ser que, sí, en esta región es muy difícil ahora, pero pues la palabra de Dios tiene algo que decir al respecto a los desafíos que tenemos en este mundo. Puede ser que recién falleció la mamá de su amigo y usted puede hablar sobre, pues, sí, la muerte es algo real, es consecuencia por pecado, pero Dios no nos ha dejado sin esperanza y hablar sobre las palabras de Jesús a Marta y María y como Él es la resurrección y la vida. Entonces, ¿qué más? Preguntas, dudas, sugerencias para los compañeros pensando aquí en estas ideas para iniciar una conversación sincera? Pastor, Sí, díganos, Dagoberto, adelante. ¿cómo iniciar una conversación sincera con una persona que ya ha sido cristiana, pero que, vaya, un ejemplo, está padeciendo una enfermedad incurable y ha dicho que ya Dios no existe, que se ha decepcionado de Dios? Entonces, hay situaciones bien difíciles. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a afrontar esa situación? Exactamente, y puede haber momentos bien difíciles. Y ahí depende de la situación, depende de lo que sucedió, depende de la fe de la persona. Podemos tratar de aplicar la palabra de Dios. ¿Tiene alguna situación específica en mente, señor Dagoberto, o nada más hablando en términos generales, que a veces es muy difícil? No, sí, sí, porque en la iglesia hay varias personas que se han retirado de la iglesia porque tienen enfermedades incurables. Entonces han dicho que han llegado a la conclusión de que Dios no existe, Ujú. que porque ellos están así y porque otros no. Y yo fui cristiano y los otros no. Entonces ahí tenemos varios ejemplos. Sí, no, y por eso también ustedes, pues todos ustedes cuentan con 13 cursos, ¿cierto? 12 cursos y este es el número 13 para ustedes. Y ustedes saben ahora de los peligros de la teología de la prosperidad, porque hay algunas iglesias que dicen que si usted es creyente no va a tener problemas. Si usted es creyente o si usted es realmente fiel y si usted es obediente o lo suficiente obediente, no va a tener problemas. Pero, ¿qué prometió Jesús a sus discípulos y a nosotros?
tenemos que pasar por muchas dificultades al entrar en el reino de Dios. Va a haber persecución, a veces conflictos en la familia misma por la fe, ¿cierto? Y eso lo que Dagoberto está explicando enfatiza la necesidad de manejar bien las escrituras y saber bien las escrituras para decirle a alguien, sí, es muy triste y la muerte es algo que todos nosotros tenemos que enfrentar, pero no tenemos que enfrentarla solo, ni sin esperanza. Tenemos la vida eterna en el cielo por Jesús, una vida aún mejor. No queremos vivir aquí para siempre. Yo no. A veces sí, a veces puede haber un día buenísimo. Sí, todo, feliz, contento, todo me está yendo bien, pero todos nosotros sabemos que hay días malos también y eh, es una bendición inmensa que hay algo aún mejor que nos espera en el cielo. Pero es importante saber cómo explicar eso a otros y podemos hacerlo con la palabra de Dios. Quiero compartir con usted. Pastor, Sí, un dígame. aporte sobre, gracias Pastor, un aporte que pues lo quiero hacer sobre el tema que comenta Roberto, sin juzgamiento, sino en un concepto general, ¿no? Cuando se hace un evangelismo y se tienen unas raíces, y yo le digo a las personas, por ejemplo, digo, mire este edificio tan alto, digamos, por ejemplo, el de Bogotá, un edificio de 46 o 65 pisos. ¿Dónde están las bases de ese edificio? No se ven. Entonces, como no se ven las bases, cuando hay una fe sólida o un evangelismo bien cimentado en la palabra de Dios, puede llegar cualquier situación que se presente, enfermedad, ni muerte, y lo dice la palabra de Dios, nos puede separar del amor de Cristo. Entonces es importante el tema que está tocando el hermano Dagoberto, porque debe haber para el evangelismo, para los nuevos, ¿sí? Una cimentación fuerte, y lo explica el Señor, ¿cierto? Cuando una casa está sembrada, está construida sin bases, pues se cae. Pero la que está construida con bases sólidas en Cristo, en la fe, en la palabra, pues no se debe caer, pastor. Muy bien, gracias por compartir eso. Y ya estamos a la hora. Quiero pedirles unos minutos más. Si alguien tiene que salir, puede hacerlo sin pena, no hay ningún problema. Pero quiero ver aquí versículos 16 a 19. ¿Puede alguien leer, por favor? Estamos aquí en el Salmo 66. Salmo 66, versículos 16 a 19. Y aquí tenemos un ejemplo de alguien con el deseo de compartir buenas noticias. Tengo algo bueno para compartir. Entonces, ¿puede alguien leer, por favor, 16 a 19, el Salmo 66? Amén, pastor. Sí, adelante, Dagoberto, gracias. Ustedes todos los que temen a Dios, vengan y escuchen lo que ha hecho conmigo. Con mis labios le di ayuda. Con mi lengua exalté su nombre. Si mi corazón se hubiera fijado en la maldad, el Señor no me habría escuchado. Pero lo cierto es que Dios me escuchó y atendió a la voz de mi súplica. Muchas gracias. Y tal vez mejor versículo 20 también, por favor. Bendito sea Dios que no rechazó mi oración, ni me escatimó su misericordia. Muchas gracias, Dagoberto. Entonces, lo que también quisiera recomendar a ustedes es tomar un poco de tiempo y pensar en como su historia, o puede ser también como su testimonio. Y es importante a veces con un testimonio de asegurarnos de que Cristo sea el protagonista
porque he escuchado muchos testimonios en que la persona dice, yo dejé de fumar y yo dejé de tomar y yo hice la decisión adecuada y yo inicié a ir a la iglesia. Eso no debe ser, porque pues gloria sea a Dios y eso es excelente. Damos gracias a Dios por esos frutos de la fe, pero en un testimonio queremos que Cristo sea el protagonista. Pero pueden tomar un poco de tiempo y pensar en su historia para poder compartirla con otros. Porque puede ser que alguien le va a preguntar, es que, señor Juan Carlos, señor Dagoberto, ¿por qué usted tiene tanta confianza en estos días difíciles? O ¿por qué no anda con tanto miedo en medio de todo eso? Y ahí puede tener una puerta abierta para compartir su historia. Igual como el salmista. Vengan y escuchen lo que él ha hecho conmigo. Yo pedí ayuda y él me contestó. No rechazó mi oración. Entonces puede ser diferente para todos nosotros, pero puede ser bueno pensar en, ok, y ahí es como voy a responder, o ahí es como voy a compartir lo que Dios ha hecho conmigo. Él envió a su Hijo, quien vivió en mi lugar, y Él cumplió con los mandamientos que no pude cumplir. Él tomó la muerte que merezco y ahora no ando con miedo de la muerte. Entonces la idea es pensar en cómo su historia. Muy bien, vamos a cerrar ahora hablando un poco sobre el amor. El amor es como el ingrediente necesario para las conversaciones sinceras, porque a veces, como mencioné algunas veces, a veces podemos ser cansados o muy andando con muchas distracciones y necesitamos tener amor por el alma de la otra persona para poder tomar tiempo para conversar acerca de Dios. Entonces, nuestro amor por los demás está motivado por el amor de Dios por nosotros. El verdadero amor por los demás es también preocuparse por su bienestar espiritual. Y eso vemos con Jesús, ¿cierto? Jesús tiene amor verdadero para con nosotros. ¿Cómo lo sabemos? Porque Él estaba preocupado por nuestro bienestar eterno, tan preocupado que vino a este mundo y entregó su vida en rescate, haciendo todo lo necesario para que pudiéramos tener la vida eterna. Y queremos tener ese mismo amor por los demás. Pues, ¿qué puedo hacer para tratar de salvar a esta persona del infierno? Y sabemos que lo hacemos presentando el Evangelio. Y actos de amor cristiano también pueden abrir puertas para compartir el Evangelio. ¿Por qué es Jacqueline tan paciente? O Sofía, tal vez los vecinos de Sofía van a preguntar, ¿por qué Sofía siempre es tan amable con nosotros? ¿Por qué es él o ella tan generoso? O tan buen ejemplo, o lo que sea. Y estos actos y el comportamiento también pueden abrir puertas para compartir el Evangelio. Entonces, para la próxima clase, Nixon, el profesor Nixon, él va a estar en contacto con ustedes, él va a plantar la tarea, el video que ver antes de la clase, y lo que van a estudiar es cómo encontrar y descargar volantes de Academia Cristo que tenemos en nuestro sitio web y cómo pueden compartir estas cosas con otras personas. También van a hablar sobre el uso de volantes en el evangelismo. También van a ampliar un poco el tema. Van a hablar no solo de volantes, sino de devocionales o alguna canción de Academia Cristo. O puede ser un video, un devocional, porque saben ustedes cómo tenemos devocionales en video y devocionales en el WhatsApp, y cómo pueden usar estas cosas para compartir y también para hacer seguimiento
con persistencia y con paciencia para tratar de crear puentes para compartir la palabra de Dios con otros. Y estamos también pensando en la formación de su grupo para su proyecto final, donde el proyecto final para este curso es compartir este curso breve sobre pecado, gracia, fe y obras con otros. Entonces la idea es, ok, si puedo compartir un devocional por WhatsApp cada 3 días por 2 semanas con este amigo, tal vez va a crear interés en él, en aprender más, y tal vez él pueda formar parte de mi grupo para este curso sobre pecado, gracia, fe y obras. O, ok, siempre voy a esta tiendita. En mis próximas 3 visitas voy a dejar un volante de Academia Cristo y ahí tratar de crear interés. Entonces, ese es el tema que los espera y van a ver una parábola, van a estar en la palabra, no solo hablando de lo práctico, sino hablando de la paciencia que nuestro Dios tiene para con nosotros y la paciencia que Él tenía al tomar los pasos necesarios para redimirnos. Entonces, antes de cerrar, preguntas, dudas, queridos compañeros en la fe, o algo que compartir con los compañeros pensando en conversaciones sinceras con otras personas. Muy bien, vamos, veo que algunos compañeros han tenido que salir, entonces vamos Algo a importante, cerrar. pastor. Perdón, ¿quién nos habla? Sí. Holman, pastor. Holman, adelante, sí. Una cosa antes de cerrar y aprovechar lo que usted está con nosotros, pastor, es lo siguiente. En una de las conversaciones sinceras que debemos de hacer en el evangelismo es identificar la clase de persona con la que vamos a tratar el tema de evangelismo. Ejemplo, si son jóvenes, pues tenemos que identificar situaciones de juventud. No podemos preguntarle a un joven de 17 años sobre cosas antiguas. Viceversa, con una persona ya madura, preguntarle sobre situaciones, digamos, ponle cuidado a ver como, por decir algo, fútbol, el béisbol a nivel mundial, ¿sí? Así. ¿Por qué? Por los equipos. A un joven se le puede preguntar, decir, ¿qué es lo que hace un jugador de fútbol cuando ellos meten gol? Algunos de ellos elevan su mirada al cielo, le dan gracias a Dios. Ejemplo, ¿cierto? Entonces tenemos de identificar, tenemos que identificar las clases de personas y las clases de edades, pastor, con lo que se debe hacer el evangelismo. Muy bien, sí, es muy importante conocer bien nuestro público. De hecho, en la segunda mitad de este curso van a estar hablando sobre cómo enseñar. Entonces, ahora es cómo invitar, cómo formar, crear un grupito. Y en la segunda mitad es, ¿y cómo van a enseñar a este grupo? Y una de las cosas claves es saber bien, ¿quiénes son mi público? Porque sí, puede ser que si alguien es muy intelectual, tal vez van a presentar la palabra de tal forma. Si alguien es un poco anciano o muy joven, tal vez no, obviamente no vamos a cambiar la palabra de Dios, pero podemos cambiar un poco la estrategia en cómo presentar el tema o encontrar temas. Por ejemplo, alguien muy anciano tal vez está pensando en la muerte. Tal vez los jóvenes están pensando más en la culpa o qué piensan las otras personas o por qué hay tantas religiones. Entonces, sí, muy buena recomendación. En las conversaciones que vamos a tener, hay que conocer bien la otra persona. Muy bien, queridos compañeros, muchas gracias por este privilegio de compartir con ustedes esta noche. Fue un gusto para mí ser parte de su plan de estudios, de su curso y de este proceso en que están ustedes para compartir la palabra de Dios con otras personas. Vamos a cerrar ahora con una oración. Señor de los cielos, gracias mil te damos por esta oportunidad que hayamos tenido para revisar lo que tu palabra dice
en cuanto al evangelismo y la gran comisión, yendo y haciendo discípulos de todas las naciones. Pedimos que estés con nosotros en esta obra. Es una obra que podemos estar haciendo todos los días. Ayúdanos a ver las puertas abiertas a nuestro alrededor, o si sea necesario, abre puertas, por favor, para que tengamos la oportunidad de compartir quién eres y lo que has hecho para con todos y para todo el mundo. Ya que el día está por terminar, encomendamos todo lo que tenemos y todo lo que es nuestro, nuestros problemas, nuestras preocupaciones y nuestros seres queridos a tus manos, Señor. Pedimos tu bendición sobre esta noche. Pedimos que podamos amanecer listos para servirte y gozar de otro día de tu gracia. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Que todos descansen y tengan una muy buena noche. Gracias, pastor. Buenas noches. Buenas noches, Buenas señor noches, William. Buenas profe. noches. Buenas noches, Pastor hermanos. Dan, muchas gracias. Buenas noches. Gracias a todos, hermanos Dagoberto, a todos. Buen descanso. Igualmente, que descansen todos. Gracias, pastor.